tribunal de Sacaba, que está mirando el crimen de Marcelo Segarra, está actuando en total prevaricato. Y un día agarra el doctor Giovanni Campos y me llama y me dice: hermano, te cuento que tenemos combinatoria del caso del piloto. Y yo le digo: pero yo ya no estoy, pues, o sea, a mí hace tiempo ya me han desplazado a Virgarzama y ahí murió. No, me dice, porque hemos llamado a la DEPA y como no se ha anulado tu memorando, tu instructivo, síguese en la comisión. Ya, pues le digo, entonces lo vamos a revisar, le digo, ¿cuándo se vence? Hoy día, me dice. Uy, qué barbaridad. Y yo, ¿cómo pues hoy día? O sea, me estás avisando ahora, ¿y cómo quieres que hagamos? ¿Y usted ya no estaba en el caso? Yo ya no estaba, porque ya me fui a Virgarzama, y de Virgarzama ya me fui a la Episur, ya estaba 2 divisiones después. ¿Y por qué ha firmado? Entonces me han llamado porque seguía en la comisión, no lo habían dejado sin efecto el instructivo que nos declaraban en comisión. Uy, qué macana. Entonces he ido ese día, porque en la mañana me llamó y a mediodía me he ido a Sacaba y le he dicho ya a ver cuál es el caso. No hemos revisado, o sea, yo personalmente no he revisado ni qué pruebas había, ni qué no había, ni nada. Simplemente me he basado en el proyecto que ya se había hecho, porque hicieron un proyecto de acusación, y ese proyecto lo hemos revisado el hecho. Qué confiado, hemos doctor. revisado la prueba que estaba ofrecida. Y ahí le he dicho, ¿qué más tienes? Entonces hemos ido revisando, hemos terminado de hacer tipo 9 de la noche de ese día, y lo hemos mandado por buzón judicial. Parecen una asociación delictiva, o dicho de otra manera, un consorcio de abogados, jueces, fiscales y policías que buscan un chivo expiatorio para endilgarle el crimen, tapando a peces gordos. Para el señor Subieta sí que ha sido muy difícil vincularlo al caso, y creo que al final estamos yendo con prueba indiciaria directamente al juicio para ver el tema de la participación. Ni siquiera hay, como le digo, mucha prueba plena como para decir, pucha, aquí el señor Subieta tiene participación exclusiva aquí en este caso. Andy Caero, el empleado de Marcelo Salinas, hijo de una de las empleadas que tenía la familia Salinas, a quien conoció desde los 8 años, resulta que prácticamente se lo crió. Él trabajó en el bufete Salinas Gamarra y posteriormente en el motel, pero llegó a acumular una fortuna incalculable. Además, dicho por el propio Marcelo Salinas, le regaló una lavandería. Además tiene un Jaguar, un BMW X6 y resulta que tiene una enorme cantidad de propiedades. ¿Qué es lo que hace este personaje? Culpa al de Relojería Tokio, al propietario de Relojería Tokio, Elmer Subieta, procurando encubrir el crimen. Y la fiscalía, por supuesto, no toma en cuenta absolutamente nada de lo que tiene que ver con el motel de Marcelo Salinas y Goran Branicic, y ahora de un supuesto nuevo propietario, Omar Terrazas, pareja de Claudia Mancilla. Andy lo he conocido cuando tenía 8 años de edad y cuando su mamá trabajaba conmigo. Bueno, la familia de Elvira, cuando llegó a Cochabamba, una familia en condiciones muy precarias y muy sacrificadas. Yo los conocí y comenzaron a trabajar con nosotros hace, qué sé yo, más de 30 años. Por varios años él ha trabajado conmigo, ha trabajado por 10 años. Sí, él primero comenzó siendo administrador del bufet, luego pasó a administrar varias empresas que fuimos creando con el entonces socio mío, mi hermano Mario Salinas. Y él era el encargado de hacer los proyectos, las cifras, la administración. Fue de gerente de la familia. Yo me he enterado oficialmente eso por la familia de la víctima, no un crédito a mi nombre, sino un crédito a nombre de la sociedad Cucar. A mí lo que me han dicho es que existe un documento de crédito a nombre de Cucar. Eso es aparte, por un lado. Por el otro lado existen cheques firmados por Andy de una cuenta conjunta. Sí, soy socio de
empresa cuyo nombre, ese es el nombre de fantasía, el nombre de la sociedad es Cucar. Actualmente dos personas, mi hermano Eduardo, mi persona, y una tercera persona que es un socio. ¿Podría decirnos quién es ese tercer socio? Omar, Omar Taylor. Este empleado de Marcelo Salinas da 6 versiones diferentes y en cada una de ellas dice: ahora voy a decir la verdad, ahora voy a decir la verdad, ahora voy a decir la verdad, y la sexta vez se pone a llorar, llama a su madre, llama a sus mascotas, llama a todo el mundo y hace un gran show de llanto. Y ahí dice: hay un involucrado más. Y el obsecuente, subordinado y corrupto criminal toma como prueba la declaración de un imputado. Y antes de que termine de involucrar al hermano del propietario de relojería Tokio, Elmer Zurrieta, resulta que ya inteligencia, vestidos de civil, lo estaban deteniendo después de haberle hecho un seguimiento durante todo el día. La medida solicitada por la autoridad fiscal, como es la detención preventiva, resulta ser la más adecuada en el caso presente. Consiguientemente, el periodo de tiempo de la detención preventiva debe ser acorde a los antecedentes. Por tanto, el Juzgado de Instrucción Penal número 2 de Sacaba dispone la detención preventiva del señor Juan Jorge Zurrieta Águila, sea en el recinto penal de San Antonio de Cochabamba, por el periodo de 3 meses. Otro corrupto juez cautelar, Pilco de Sacaba, donde son los dominios de Claudia Mansilla, resulta que le da detención sin que medie una sola prueba, solo porque apareció una fotografía y ellos tejieron e inventaron toda una historia. La famosa fotografía tomada en el penal me hace llegar un íntimo amigo de Marcelo Segarra, el fallecido, y su hijo, pidiéndome además una reunión, y luego utilizando esta misma fotografía que hacen llegar a nuestro medio de comunicación, resulta que el juez Pilco, ni corto ni perezoso, le da detención preventiva sin que medie prueba alguna, sin orden judicial lo detuvieron. Esto ya resulta ser inaudito. Todo mundo sabe que Sacaba, donde se ventilaron juicios como los de Margarita Terán, donde Claudia Mansilla ofició de fiscal, sabemos que son sus dominios. Imagínense ustedes, a Brady Mostajo lo despachó a la escuela de fiscales para titularizarlo como fiscal, alguien que participó del sembrado de una billetera en el baño de la relojería Tokio por un corrupto policía de nombre Jonathan Durán, que después dice que en los conflictos se había quemado en una de las unidades policiales, cuando eso debería estar respetando la cadena de custodia. ¿A quién pretenden meter los dedos a la boca estos retrasados mentales que no hubieran asistido a la universidad a estudiar? Parece que les hubieran regalado el título. Lo peor de todo es que el juez Pilco declara ilegal la detención, declara ilegal toda la actuación de Giovanni Campos, el fiscal que ahora está en la unidad de narcóticos en legitimación de ganancias ilícitas, como premio a todo el encubrimiento que ha llevado adelante. Resulta que detienen a pesar de haber declarado la ilegalidad de toda la detención de Jorge Zurrieta. Igual lo manda a detener. A pesar de que el abogado de Zurrieta requirió las cámaras una y otra vez, solamente cuando estas cámaras son cuestionadas por nuestro programa, resulta que el tribunal accede a hacer la recuperación de cámaras. Mientras tanto, todo es negado a la parte de la defensa de Elmer Zurrieta. Lo curioso, en la declaración
de Marcelo Salinas, le pregunta, se da la vuelta y le pregunta a Claudia Mancilla: Claudia, ¿qué se llama nuestro administrador del motel? ¿Qué les parece? El propietario del motel, que no tenía todavía como socio al novio de Claudia Mancilla, resulta que le pregunta quién era el administrador. Todo esto es simplemente clara muestra de que se está encubriendo. El fiscal Giovanni Campos, que ha actuado bajo las órdenes de Claudia Mancilla, con todo su equipo, abogados, policías, toda la gente que está actuando en la investigación de este crimen para que no se esclarezca nada, resulta que cada uno de ellos sale premiado. A Giovanni Campos, como hacen siempre, lo retiran del caso después de que ha hecho prácticamente fechorías con la investigación y lo llevan como premio a sustancias controladas en la unidad de legitimación de ganancias ilícitas, una unidad que ha manejado Mancilla a su libre albedrío con el tema de extorsiones a una veintena de familias cochabambinas. Pero fiscales, jueces, abogados vuelcan la mirada solamente a Relojería Tokio, cuando en realidad ahí encontrarían todos los móviles de crimen respecto a las declaraciones de funcionarios, de gente que ha visto que han llegado sicarios, de gente que ha presenciado disputas entre mujeres que han sido, al parecer, el anzuelo con el que han hecho que acuda Marcelo Segarra ante sus criminales. Esto me hace recordar a la señora Silvia Antesana, tía de Claudia Mancilla, con quien Mancilla no tuvo escrúpulos de mandarla a la cárcel por delitos inventados. Ahora está oficiando de abogada de los hijos de Marcelo Segarra, quienes parecen estar más preocupados de los dineros que del esclarecimiento de la verdad. Una sola de las cámaras recuperadas enloquece a la acusación particular en su ánimo de encubrimiento, de tapar a la gente del motel donde ha ocurrido todo. Bueno, finalmente se recuperaron las imágenes de las cámaras, que fueron borradas dolosamente por el empleado de Marcelo Salinas, propietario del motel Rapidín. La sexta versión de Andy Caero, quien confirma que después de robarle la cédula de identidad a uno de los funcionarios del motel, viaja hasta Cobija para recoger a un sicario brasilero, que según su propia versión se había traído una piedra desde el Brasil para ejecutar el crimen. Señor Andy, usted habló o hizo referencia a una piedra. ¿Esa piedra estaba dentro o comprendía dentro el plan que había elaborado el señor Subieta? Sí, porque él me dijo que busque algo con que asustarlo, con que golpearlo. ¿Qué hizo con esa piedra? Esa piedra se fue con, van a ver en las cámaras, eso me olvidé decirle, que yo ingreso con una bolsa al motel, ¿no? Y eso, es como en mi declaración está, que yo esa bolsa voy y la boto en el basurero del estadio. No, cuando usted levanta la piedra del motel, ¿qué hace con la piedra? ¿A quién le entrega? ¿Dónde la lleva? Sí, la pongo en el auto que estaba. ¿En qué auto? En el convertible, en un BMW deportivo que se ha visto a las 7:25 que yo ingreso a la habitación 25. ¿Quién es la persona que saca del vehículo esa piedra? El señor Roberto, por así decirlo. ¿Usted le avisó a Roberto que llevaba consigo una piedra? Él la vio ahí, yo le dije que eso era para hacerlo asustar. Entonces, como yo dije, y él me dijo, cuando se estaba planificando eso, él me dijo que era para hacerlo asustar a Marcelo Segarra, que yo les preste mi casa, que era para hacerlos asustar nomás, porque les cobraba de mala manera los intereses. Porque eso, y eso se puede distinguir, por eso no le contestaba a su hermano las llamadas. Entonces yo le dije, él me dijo que la casa, le preste mi casa, porque sabía que yo tenía en sí doble vida. Vivía con una persona aquí y mis hijos estaban en otra casa. Entonces en esa casa donde yo vivía, solamente vivía con una mujer, y era un lugar donde, digamos, yo paraba ahí, no era un lugar que yo había alquilado ese tiempo para cometer el delito. No, esa casa yo la tenía alquilada hace un año, estaba amoblada, todo. Entonces él me dijo que le preste la casa, que ahí se iba a reunir con Marcelo Segarra, ahí íbamos a hablar, y que la persona que yo fui a recoger iba a hacerlo asustar. Entonces en el tribunal, yo fui el domingo
16 a Cobija, a recoger a esta persona. La persona a mí me estaba esperando en el aeropuerto. Lo curioso es que no habla de la brasilera con quien sedujo a la víctima, amiga de su pareja, a quienes dejó darse a la fuga. Tampoco habla de los cabellos rubios que quedaron en la mano de Marcelo Segarra, además de las versiones por succión y la saliva que dejó en sus genitales. Pero cambia por sexta vez su versión, en el ánimo de amedrentar a la familia de Subieta de Relojería Tokio, haciendo presumir en esa versión estarán involucradas hasta las mascotas de la casa. Lo que no pueden ni podrán encubrir es que los hechos acontecidos en el motel Rapidín, donde vivió, comió, durmió y vivió el sicario hasta perpetrar el crimen, el fiscal Giovanni Campos, hecho al del otro viernes, dejó escapar a las dos brasileras que estuvieron en ese lugar según la declaración de la funcionaria de limpieza. Indicó que Andy Caero, que ya no trabajaba en el motel, al igual que Salinas. Pueden contar las historias que quieran e intentar encubrir los hechos que quedan absolutamente claros. Los abusos y omisiones que está cometiendo el tribunal hacen sospechar que también estuvieran involucrados en un total consorcio entre jueces, fiscales, policías y abogados, porque resulta que incluso dan por válida la declaración de un imputado y con esa sola declaración detienen al hermano de Elmer Subieta de Relojería Tokio. ¿Cómo puede ser posible que el juez Pilco declare ilegal la detención, pero que diga que de todas maneras debe ir detenido por 3 meses? Esto es inaudito. En Bolivia no hay Estado de Derecho. En realidad, debieran meterle un proceso por prevaricato fiscal, por faltas disciplinarias al famoso Giovanni Campos, en lugar de mandarlo premiado. Lo han mandado premiado por su hazaña con el encubrimiento del crimen, a dirigir una de las unidades de sustancias controladas que tiene que ver con la legitimación de ganancias ilícitas. Imagínense un fiscal corrupto manejando esa unidad. Y por otro lado, sacarlo de la investigación, así como hicieron con Brady Mostajo, quien sembró junto con Jonathan Durán la cédula de identidad en el baño de Relojería Tokio, para tener una persona, un chivo expiatorio que les permita encubrir, en el caso de Andy Caero, a sus patrones. ¿Por qué no se investiga el motel si es donde prácticamente ocurrieron los hechos? Andy Caero declara en sus primeras declaraciones que está en su casa, que luego de perpetrar el crimen junto a Andy Caero, resulta que discute con su esposa y se va a dormir. Sin embargo, las cámaras demuestran que está en afanes frenéticos tratando de borrar las huellas del crimen. Y el tribunal, absolutamente corrupto y obsecuente, que también debería ser procesado por consorcio, hacen caso total a todo lo que hace y deshace Claudia Mansilla en ese tribunal. Hablan de una foto que me hizo llegar el íntimo amigo de Marcelo Segarra junto al hijo de nombre Marcelo, igual que su padre, para que él pueda sostener una entrevista conmigo. Pero imagínense ustedes, utilizan esa fotografía endilgándolos de amedrentamiento. Eso realmente molesta, indigna, porque es el propio hijo de Marcelo Segarra junto al íntimo amigo que piden una entrevista con nuestro medio de comunicación y por supuesto también envían la foto de Andy Caero en el penal de San Sebastián, y ahora utilizan como se tratara de un amedrentamiento de parte de la familia Subieta, que dicho literalmente casi ni se defienden, están metidos debajo de la cama del susto por haberse encontrado con unos alacranes, unos tiburones que solo sirven para extorsionar y amedrentar. Y ahí los tiene a toda la gente del equipo de Claudia Mansilla, que casualmente aparece como nueva propietaria del motel. Y justamente el administrador es un pariente suyo de apellido Ballesteros, Becerra Ballesteros. Qué curioso, ¿no?